vienen en el examen. Entonces, si no, pues se los repito, ¿verdad? De los capítulos, capas y clases sociales, que es el número 10. Después nos pasamos al capítulo 12, ¿verdad? Implantación de intendencias. El 13 hacia la independencia. 14, federalismo. 15, Mariano Gálvez. 16, régimen conservador. 17, reforma liberal. Y 18, el de los gobiernos liberales, pero solo hasta el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera. Porque ya no, realmente ya no pudimos finalizar el periodo liberal, ¿verdad? Para llegar hasta don Jorge Ubico. Entonces ya no. Bueno, vamos a llegar hasta el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera. Obviamente, pues lo visto en clase, las presentaciones, va a ser importante para ustedes. Ya les compartí varias grabaciones de clase en Classroom. Me falta, creo que como las 2 o 3 últimas, también se las voy a compartir este fin de semana ya para que ustedes tengan ahí todo su material y que pues puedan avanzar, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión? El examen va a ser en la plataforma Moodle. Fíjense que como el ejercicio sobre la universidad se está haciendo en Moodle, ¿verdad? Entonces, la idea es que vayamos conociendo mejor esa herramienta, esa plataforma, porque ahí vamos a realizar el segundo parcial. Yo sé que con algún otro profesor, profesora, ya están usando esa plataforma Moodle, ¿verdad? Y algunos pues ya la usaron el semestre pasado. Entonces nosotros, como les digo, les dejé el ejercicio de la USAC para que vayamos también ahí practicando, conociendo un poco más esa plataforma. No sé si están por acá, ¿verdad? Porque sí, para que estemos pendientes que va a ser en Moodle el examen, ¿verdad? Gracias, Sí, licenciada. muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, disculpe. No le escuché, disculpe, Rosa. El tiempo para realizar el examen. Van a tener 45 minutos. Muy bien, gracias. Sí, pero fíjese que este examen va a ser un poquito más corto. Es que el primero sí me quedó un poquito más extenso porque en esos formularios no califica con decimales. Entonces, híjole, por eso tuve que ingeniármelas ahí para que me quedara. Pero aquí en Moodle sí me permiten decimales, entonces pues sí, va a ser más corto el examen. Además va a ser sobre 25. Entonces van a ser 5 puntos de laboratorio de Acta de Independencia y Plan Pacífico, 5 puntos de este laboratorio de la universidad y les voy a dejar otro laboratorio, ¿verdad? Sobre las leyes liberales. Entonces ya con eso van a ser 15 actividades y 25 el examen. ¿Qué dice Meli? Gracias, licenciada, muy amable. Que muchísimas gracias, licenciada. Ok, Meli, yo creo que, no, yo pensé que estaba levantando la mano. Ok, bien, entonces eso va a ser el contenido. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Pues nosotros vamos a comenzar el primer capítulo que vamos a evaluar es sobre las capas y clases sociales, ¿verdad? Al final de la colonia. Entonces, pues ahí vamos a tomar en cuenta que cómo se fue subdividiendo la sociedad, ¿verdad? De ese entonces, porque al principio, pues los grupos eran el grupo explotado, ¿verdad? O clase explotada, indígenas, y los españoles, la clase dominante. Conforme avanzó el tiempo, pues obviamente fueron naciendo mestizos, que era de la unión, ¿verdad? O de manera forzada, ¿verdad? Entre indígenas, españoles. Luego, porque también llegó población, esclavos que venían de África. Entonces, pues ahí hubo mucho mestizaje. Y también, pues fueron naciendo hijos de españoles que ya nacían acá en Guatemala, ¿verdad? Los criollos. Entonces, fueron surgiendo más grupos, ¿verdad?
Y entonces, pues había la clase dominante, donde estaban los criollos y los funcionarios españoles, ¿verdad? Los que mandaba el rey, la clase explotada, que eran los indígenas, y surgieron un montón de capas medias, que eran las que formaban los mestizos, ¿verdad? Los del campo, los de la ciudad, ¿verdad? Estaba en el campo, estaba la media baja, que eran los campesinos que estaban trabajando en las fincas, los mozos colonos, ¿verdad? Que el dueño de la finca les daba un terrenito y un lugar donde vivir a cambio de que le trabajaran sus tierras, ¿verdad? Luego la alta rural, personas con terrenos medianos, dijera, ¿verdad? Y estaban las capas urbanas, la baja, ¿cómo se llamaba la capa baja urbana? La plebe. Eso, muy bien, Rosa, la plebe. Luego estaba la media, ¿verdad? Que eran la artesanal proveedora, la media media, podríamos decir, que era una forma en la que los mestizos iban ganándose el reconocimiento de la sociedad, porque eran vistos los oficios, ¿verdad? La de ser artesano, era visto como algo respetable, honesto, ¿verdad? Y pues de esa forma también iban pudiendo ellos ganarse su espacio socialmente y tener sus ingresos, ¿verdad? Y también estaba la otra, la alta urbana, donde se ubicaban un montón de personas que fueron quienes influyeron bastante para la independencia, ¿verdad? Había pequeños comerciantes o medianos, ¿verdad? También habían abogados, médicos, o sea, gente profesional. Había algunos militares y religiosos. Entonces, personas que se leían, eran intelectuales, discutían las últimas ideas que estaban de moda, digamos, o que tenían mucha influencia políticamente y pues que tuvieron una participación importante en la independencia. Eh, bueno, aparece aquí la Constitución de Bayona. ¿Se acuerdan ustedes quién promulgó la Constitución de Bayona? Napoleón Bonaparte. Eso, muy bien, Rosa. Entonces, esa constitución surgió cuando Napoleón invadió España. Y entonces Napoleón, que se las llevaba de muy ilustrado, dijo, ay, sí, sí, yo les voy a dar para que vean, ¿verdad?, cómo soy de moderno, les voy a dar esta nueva constitución. Ay, permítanme, disculpen. Ay, disculpen, jóvenes. Bueno, entonces dijimos, bueno, la constitución se la da Napoleón, ¿verdad?, a España y a sus colonias. Nunca entró en vigencia, pero va a ser importante porque se empieza a conocer qué es una constitución y cuál puede ser su importancia, ¿verdad? Que habla de la separación de poderes, de derechos de las personas. Entonces, así como que, bueno, que es algo interesante, ¿verdad? Luego también está la Constitución de Cádiz. ¿Quiénes redactaron la Constitución de Cádiz?
A ver, recuérdense, ¿quiénes fueron los que promulgaron la Constitución de Cádiz? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Giovanni? Eso, entonces eran grupos de españoles. Acordémonos que como fueron varios años en lo que se mantuvo la invasión napoleónica, ¿verdad? De los franceses, entonces los españoles empezaron a organizar. Primero era una guerra de independencia, por su independencia de Francia, expulsar a los franceses. Y a ese rey que les habían impuesto, ¿verdad? Al hermano de Napoleón. Y entonces dijeron, ay, nosotros también vamos a tener nuestra propia constitución. Y esa sí va a ser nuestra, porque nosotros mismos las vamos a aprobar y va a hablar sobre la soberanía del pueblo y todas esas ideas innovadoras bien bonitas de la ilustración, de los liberales ingleses y todo. Además, fíjense que la Constitución de Cádiz también invitó a representantes de las diferentes colonias, ¿verdad? Esas cortes que convocaron los españoles también tomaron en cuenta a diputados constituyentes de América. Y pues ahí entonces también aquí se generó discusión, bueno, entonces, ¿qué tipo de nación queremos? ¿Cuáles son los temas importantes para que propongamos, ¿no? Llevemos propuestas para esa constitución. Y entonces entra en vigencia la Constitución de Cádiz. ¿Qué otro nombre se le da a esa constitución? La Pepa. La Pepa. La Pepa, muy bien. ¿Y cuál otro? Fíjense que también por el año en el que se aprobó, entonces se conoce como Constitución Española de 1812. Va. Entonces, esta constitución, como dijimos, va a ser bien importante porque va a ser algo propio, el pueblo tuvo mucha participación, aunque el rey bien mal agradecido cuando ya expulsaron a los franceses y entonces regresa él y regresa y toma el trono, ¿verdad? Dice, ay, no, gracias, esto no me gusta. Aquí solo mando yo. Bien. Entre las causas externas, bueno, mencionamos lo de la invasión napoleónica. También habíamos mencionado la Revolución Francesa, Guerra de Independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Mencionamos también la independencia de México, la Guerra de Independencia de México que ya había iniciado, ¿verdad? Que duró más que casi 11 años, ¿verdad? Además, también mencionábamos causas internas, ¿verdad? Como rebeliones que se dieron en El Salvador, en Nicaragua. Un intento que hubo acá en la capital, pero que los delataron, ¿verdad? Que fue la Conjura de Belén. También el levantamiento de Totonicapán de 1820, un movimiento bien trascendental bajo el liderazgo de Atanasio Tzul, Lucas Aguilar, en donde estos poblados quichés exigían que se pusiera en vigencia la Constitución de Cádiz. Ok, entonces se decreta la independencia 15 de septiembre de 1821. Vimos que pues realmente en Guatemala se vieron obligados a declarar la independencia porque Chiapas se anticipó y los chiapanecos dijeron nosotros vamos a ser independientes y nos anexamos a México. Y ahí va nuestra acta. Ahí mire qué hace allá el capitán general en Guatemala. Y entonces pues ni modo, Gabino Gainza convoca a la reunión, disponen, sí, entonces independicémonos y pues ya. Las demás provincias fueron
digamos, discutiendo también sobre ese tema. Y entonces, entre las propuestas sobre cómo realizar esa independencia, la que ganó fue la de anexarse a México. Obviamente, los criollos de la capital ya habían pactado con Iturbide, un general español que se había nombrado emperador de México, de decir, bueno, miren, nosotros nos vamos a independizar, vamos a hacer como que nos independizamos, pero nos vamos a anexar con ustedes, pero a cambio de que le demos este territorio, como que unirnos con ustedes, ustedes nos tienen que mantener nuestros privilegios, nosotros tenemos que seguir controlando el comercio. Y entonces, pues si Iturbide acepta, entonces se da la anexión, cosa que después molestó a los otros países de la capitanía, porque pues vieron que Guatemala seguía siendo la capital y que pues obviamente pues no perdían sus privilegios. Y posteriormente, cuando ese señor Iturbide va a ser derrocado por los mismos mexicanos en 1823, perdón, ahí termina la anexión a México. Y entonces, bueno, algunos le han llamado desanexión, ¿verdad? Como que ya la separación. Y entonces empieza una nueva etapa, ¿verdad? Porque se convoca a una constituyente y entonces se redacta la Constitución Federal, o sea, la Constitución de 1824 es la que define que van a continuar juntas, sí, pero bajo forma de una federación, ¿verdad? Vemos que entonces en cada cambio de proyecto político va a ser importante tener una constitución que refleje, ¿verdad?, esas propuestas, en fin. ¿Quiénes? Bueno, había dos grupos que fueron surgiendo, ¿verdad? Antes de la independencia, los liberales y los conservadores, ¿sí? Que eran los que discutían cómo hacer la independencia, sí, cortar de una vez, de golpe, la relación con España o hacerlo de forma gradual, en fin. Y entonces en la constituyente hubo uno de esos grupos que fue el que propuso que funcionaran como federación. ¿Qué grupo fue el que propuso la federación? Los liberales, ¿no? Sí, así es, Nínive, muy bien, los liberales, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿a quiénes admiraban los liberales? ¿Por qué? ¿De dónde venía esa idea de la federación? De Estados Unidos. Eso, muy bien, Laura. Entonces, admiraban a los estadounidenses, porque cuando se independizaron de Inglaterra, se habían empezado a conformar, ¿verdad?, como una federación y les funcionaba bastante bien. Y entonces dijeron, bueno, vamos a probar manejarnos nosotros de esta forma, porque, digamos, la federación funciona teniendo un presidente, autoridades federales, ¿verdad?, que está por encima de todos los países, digamos, que gobierna para todos, pero también cada país podía tener su propio gobernante, su propia constitución y su propio congreso. Entonces, le permitía bastante autonomía a cada uno de los países de Centroamérica y tener un presidente general, dijéramos, que era el presidente de la federación. Entonces, bueno, así triunfó. Bueno, y entonces, al hablar de los presidentes federales, ¿se acuerdan ustedes que el primero de esos presidentes fue un señor que era salvadoreño? ¿Cómo se llamaba ese primer presidente de la federación? Manuel José Arce. Eso, muy bien, Laura. Don Manuel José Arce, que era de los liberales y que había sido prócer de la independencia en El Salvador, ha participado en los movimientos que ellos habían encabezado. Pero resulta que como al inicio de su gobierno él invitó a unos conservadores para que fueran sus ministros, los liberales empezaron a sospechar, ¿verdad? Se pelearon con él y decir, sospechando, bueno, ¿no será que este pacto con él, con los Aycinena? Qué raro, ¿por qué le está dando cancha a los conservadores?
Entonces se distancia de su gente, de los liberales, ¿verdad? Y después empieza a pelear con todo el mundo. Asume actitudes dictatoriales, va y cierra el Congreso de El Salvador. Aquí, en el estado de Guatemala, destituye al que era el jefe político. En fin, que se mete, hace un montón de disparates. Y entonces arman un ejército para derrocarlo. Se va. Asume don Francisco Barrundia provisionalmente, convoca elecciones y entonces las elecciones las gana un general, un señor que era hondureño. ¿Se acuerdan ustedes quién era ese otro presidente de la federación? Francisco Morazán. Así es, Laura, Francisco Morazán. ¿Qué dice Nínive? No, lo mismo que Laurita y Francisco Morazán. Ah, ok. Y entonces, por eso de esa época, bueno, le empezaron a decir Pancho Ganzúa, también esa frase de que, ay, sí, todo se fue con Pancho. Porque cuando Morazán llega a la capital, cuando estaba acá en Guatemala, pues hay saqueos, se lleva armas y en fin. Entonces, por eso pues no era muy querido acá en la capital. Pero pues sí, digamos, él expulsa al arzobispo a órdenes religiosas, se preocupa por la educación, empieza a implementar el método lancasteriano, en fin. Cuando hablamos del Estado de Guatemala, pues dijimos hubo varios presidentes, ¿verdad? En ese entonces le llamaban jefe político. Ahí lo van a encontrar ustedes en el libro, va, jefe político. Y entonces, primero nombraron a un grupo de ciudadanos encabezados por Pedro Molina. Después ya quedó solo don Juan Barrundia. Y tenía su vicejefe, ¿va? Su vice. Después estuvo don Cirilo Flores y en fin, hubo varios. Pero el que estuvo más tiempo y el que tuvo oportunidad de hacer importantes reformas fue don Mariano Gálvez, ¿verdad? Por eso a él se le destaca, ¿verdad? En esa época. Y bueno, don Mariano Gálvez, ¿qué profesión tenía Gálvez? Era abogado. Eso, era abogado de acá de la San Carlos, de la San Harvard, y entonces también había sido profesor, fue representante del claustro de profesores cuando se firmó la independencia, tuvo varios cargos administrativos en el Estado, también fue diputado constituyente, fue diputado de la Federación, y por eso pues lo eligieron para que fuera el jefe político de Guatemala. ¿Qué reformas impulsó Gálvez? A ver, digamos, en cuanto al tema de la iglesia, para quitarle poder a la iglesia católica, o a esa separación de iglesia y Estado, ¿qué hizo Gálvez? Eliminó los asuntos religiosos. Muy bien. Libertad de culto. Eso también, libertad de culto, ¿verdad? Nadie estaba obligado a ser católico, ¿sí? ¿Qué más? Conflicción de bienes. Matrimonio civil. Sí, se aprueba el matrimonio civil, ¿verdad? Que era un golpe duro. También eliminó asuetos, ¿verdad? Que eran de religiosos. Entonces, empezar así a golpear a la iglesia. En cuanto a la educación, ¿qué cambios hizo Gálvez? ¿O qué reformas, verdad? Un sistema lancasteriano, ¿no? Ah, sí, usó el sistema lancasteriano para formar más maestros, ¿verdad? Para poder abarcar más, atender a más niños, ¿verdad? ¿Qué más? Las escuelas normales. Guadalupe. A ver. Decía Laura, bueno, sí crea la primera escuela normal. Anaí estaba mencionando las becas, ¿verdad? Las becas Guadalupe. Sí, becas Guadalupe. Grecia, muy bien, un sistema de premios para reconocer tanto a los profesores como a los estudiantes, ¿verdad?
Incentivos. ¿Qué más podemos decir de Gálvez? En cuanto a la universidad, ¿qué hizo Gálvez? Academia de Estudios, Así es, dijo, bueno, la universidad así como funciona no sirve, está muy relacionada con lo religioso, vamos a cerrarla y mejor vamos a fundar otra institución que sea netamente científica, vinculada con los avances más importantes, en fin, que esté despojada de todos esos criterios religiosos. Se funda el primer museo, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto a los impuestos, ¿cuáles fueron los impuestos que creó Gálvez en su gobierno? La tributación general de 2 pesos per cápita y el impuesto a la vialidad. Muy bien, don Edgar. Y vemos que de los grandes problemas fue que, préstamos forzosos. Sí, esto que menciona Grecia es que a las personas adineradas se les solicitaban esos préstamos, ¿verdad? Que tenían que colaborar con el Estado porque el Estado no tenía dinero para funcionar, ¿verdad? Y entonces, con el tema de la tributación general, el problema que se dio fue que no era que crear un impuesto, ¿verdad? Porque los impuestos pues ayudan al Estado a recaudar dinero. El problema fue que era el mismo monto para todos. Y entonces, pero no todos tenían el mismo ingreso, ¿verdad? Lo ideal hubiera sido que estableciera un impuesto conforme a los ingresos de la persona. Eso hubiera sido más justo, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, era muy caro para la mayoría de la población y además eran muy estrictos para cobrar el impuesto, porque pues paraban presos o les confiscaban lo poco que tenían. Entonces, era un sistema tributario bastante injusto, ¿verdad? Demasiado duro gravaba mucho a la población más o menos privilegiada, ¿verdad? Con menos ingresos. Bueno, el código de Livingston, ¿qué era eso, el código de Livingston? Era un código penal. Eso, oiga, un código penal. Y digamos, en cuanto al juicio, a los juicios por jurados, ¿en qué consistía esto? el derecho de defensa, ¿no? No, pero ¿se acuerdan que el código de Livingston, dentro de los principales, digamos así, propuestas que tenía, era que se iba a implementar en Guatemala el juicio con jurados, ¿verdad? O sea, por jurados, invitando a agentes, a vecinos, pues, del pueblo para que llegaran ellos y evaluaran los casos y entonces dieran su opinión y todo, así como funciona el sistema en Estados Unidos. ¿Sí? Estos eran los juicios por jurado. Otro de los temas que eran importantes en ese código de Livingston fue el tema de las celdas, porque establecía que los reclusos no tenían que estar en celdas generales, todos apuñuscados, ese término, no sé por qué se me vino ahorita, todos amontonados. Y entonces decía que tenían que estar en celdas individuales. Pero el problema es que las celdas eran demasiado chiquititas, ¿verdad? Muy angostas, oscuras, húmedas. Y entonces ese fue un problema que molestó a la población. Porque entonces ellos iban a ser obligados a construir esas celdas, ¿verdad? Porque trabajaban en la vialidad. Y cuando no tuvieran para pagar los impuestos, iban a ir a parar ahí. Y pues ahí, pues iban a ir a morirse, ¿verdad? Eran unas cosas, por eso decían que casi eran como sepulcros, ¿verdad? Que eran unas cosas bien horribles.
Entonces, como mencionaban ahí también, este código de Livingston establecía el derecho a la defensa, ¿verdad? Que era un principio innovador, pero de los temas que se cuestionaron bastante fue esto de del tipo de celdas y el juicio por jurados, que en lugar de ayudar a la población, les perjudicaba porque de su bolsa tenían que poner los gastos de hospedaje, de comida, el traslado, ¿verdad? Hacia la cabecera departamental o la capital, ¿verdad? Donde los hubieran convocado para participar. Y bueno, también cuestiones del idioma, porque a veces se invitaba a personas que hablaban, digamos, quiché o cachiquel, pero no tenían acceso a un intérprete. Entonces, solo lo hacían que echara el viaje, que gastara, porque era obligatorio que participara. Y después, pues no tenía mucho contacto realmente, ¿verdad? Porque esa barrera del idioma, pues le afectaba. Entonces, sí, fueron temas que fueron afectando, ¿verdad? Perjudicando. El tema de la colonización también, que Gálvez, con eso de ¿a qué nacionalidades benefició con eso de que les regalaba tierras, herramientas, para que vinieran a tecnificar el campo? A los alemanes. Vinieron algunos alemanes en esa época, también personas de nacionalidad belga, pero sobre todo él priorizó a los ingleses. Fíjese, don Edgar, que el tema de los ingleses era porque Gálvez admiraba cómo los ingleses habían podido realizar ¿cómo es que se llama? La revolución industrial. Entonces dijo, ay, sí, sí, yo quiero que vengan acá a tecnificar el campo. Pero pues eso realmente no cuajó mucho, ¿verdad? En la población molestó porque quitó tierras de pueblos, ¿verdad? Comunidades indígenas para entregárselas a los extranjeros. Aparte eran unos extranjeros que eran protestantes, ¿verdad? Y aquí casi el 99.9 de personas eran católicas. Eh, Además eran los que venían invadiendo Belice. Entonces, digamos que eso no agradó mucho. Bueno, entonces va a ser derrocado don Mariano Gálvez, tuvo diferencias con los mismos liberales, con Barrundia, ¿verdad? El pueblo pues estaba molesto por lo del tributo, por lo de la vialidad. Eh, entonces, y bueno, también vino la epidemia del cólera. En fin, que bueno, va a ser derrocado, ¿verdad? Llega el ejército de don Rafael Carrera, ¿verdad? Ese levantamiento de la montaña, llega a la capital, lo presionan para que renuncie. Y cabal acababa de renunciar Gálvez cuando los departamentos de la región de suroccidente, ¿verdad? Se declaran como el estado de los Altos, ¿verdad? El sexto estado de la federación. Mandan su acta, ¿verdad? De sexto estado, la mandan a la presidencia de la federación, al Congreso Federal, se las aceptan, pero después Barrundia pacta con Carrera, ¿verdad? Le dice, viendo que es un general, va bien buzo, para que vaya a derrotar a los criollos de los Altos y que todo ese territorio regrese a Guatemala, ¿verdad? Bueno, lo hace, ¿verdad? Rafael Carrera, y pues ahí, entonces, ya para 1839 podemos decir que la federación ya estaba concluida, ¿verdad? Un proyecto que tuvo una vigencia de 15 años. Ya muchos países se habían separado de la federación, empezando por Nicaragua, después Honduras, después Costa Rica, después, en fin. Y entonces se disuelve la federación y empezaría otro periodo que se conoce como periodo conservador, restauración conservadora, también se le llama gobierno de los 30 años, en fin. Entonces, una etapa conservadora que va a abarcar de 1839 a 1871. ¿Quién va a ser el principal personaje durante el periodo conservador? Rafael Carrera, ¿no? Así es, don Rafael Carrera y Turcios. Entonces,
José Rafael Carrera, por eso por eso cuando se construye Fuerte San José, Puerto San José, San Rafael de Matamoros, ¿verdad? El Fuerte Matamoros. Bueno. Entonces Rafael Carrera va a ser un personaje que va a ser muy importante durante todo este periodo. Van a haber varios presidentes conservadores. Carrera se va a mantener presente porque va a ser como comandante militar, ¿verdad? Y pues va a gobernar aparte durante 2 periodos, ¿verdad? Entonces va a ser una figura fundamental. Va a participar en varias batallas, la batalla de la Arada, por ejemplo. Va a derrotar, va a participar también junto con los demás países de Centroamérica para derrotar en Nicaragua a los filibusteros, ¿verdad? Y a William Walker ya para que se vayan de Nicaragua. Y también en la Constitución conservadora, ¿verdad? Que se va a llamar Acta Constitutiva. Ahí lo van a declarar como presidente vitalicio. ¿Qué significa eso de presidente vitalicio? Hasta que fallezca. De por vida. De por vida hasta que fallezca. Eso, muy bien. Entonces, presidente vitalicio, presidente perpetuo. Bueno, ¿y se acuerdan ustedes por qué el acta constitutiva se llama así? Era la constitución de los conservadores. ¿Por qué no le pusieron constitución? Porque ya había otra que se llamaba Constitución. Fíjense que como a Carrera no le simpatizaban los liberales por todo, digamos, todos los cambios que habían hecho y que habían perjudicado mucho a la Iglesia Católica. Entonces, y para los liberales, las constituciones eran bien importantes. Por eso, cuando aprobaron la constitución conservadora, Carrera dijo, no, hombre, no le vamos a llamar constitución porque no queremos tener que ver, digamos, con los liberales, que no vayan a pensar que es por ellos, en fin. Entonces, como para distanciarse de los liberales, o sea, tanto era, digamos, ya la molestia que había generado, ¿verdad? La forma en la que se habían impulsado las reformas, en fin, todas las políticas, ¿no? Durante el periodo de Gálvez, que decía, ay, no queremos que se parezca a algo que sea liberal. Por eso le llamaron así, fíjense, es chistoso, ¿va? Bueno, entonces aquí ya tenemos 4 constituciones, ¿verdad? La de Bayona, la de Cádiz, la de la federal y la de los conservadores. El personaje que va a gobernar cuando fallece Rafael Carrera va a ser don Vicente Serna, que va a ser nombrado por el Congreso. Gobernó durante periodo y medio, ¿verdad? Y pues luego va a ser derrocado por los liberales. ¿Cuál era el principal producto de exportación durante el periodo conservador? La grana. La grana. La grana, muy bien. ¿Y qué es la grana? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? Y es una tinta con la que se teñían los textiles. Bien. Y era de color rojo, ¿verdad? Por eso se llamaba grana por el tono, ¿verdad? De rojo. Bueno. Ok, entonces en 1871 concluye ese periodo conservador y entonces triunfa la reforma liberal encabezada por don Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios. Se va a dividir en 2 etapas, ¿verdad? La de Nación Cafetera, que es donde se instaura todo el modelo del café, y la etapa de la Nación Bananera, que bueno, sigue siendo importante el café, pero que va a ser una etapa en donde empresas norteamericanas van a tener, digamos, un papel importante en Guatemala, van a dominar servicios que son fundamentales para la sociedad, ellos van a tener los monopolios. Y pues a través de sus empresas, Estados Unidos también va a tener injerencia en la política de nuestros países, ¿verdad? Y bueno, la constitución de los liberales va a ser la de 1879, que va a estar vigente
a partir de ese año hasta 1944, ¿verdad? Que como dijimos, es la constitución que ha estado vigente durante más tiempo. Bueno, y vamos a ver la dictadura de, bueno, Justo Rufino Barrios, que fue el primer dictador, y vamos a llegar hasta la segunda dictadura liberal, que fue don Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Como les mencionaba, no nos dio chance avanzar un poquito más, entonces nos vamos a quedar en el gobierno de Estrada Cabrera. Entonces veríamos de los liberales, pues el de García Granados, el de Barrios, el de Reinita, ¿verdad? Reina Barrios y Estrada Cabrera. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Gracias, Grecia. Miren, no sé si todos estaban al inicio de la clase. Yo me voy a regresar acá a la primera diapositiva para ver los capítulos que vienen en el examen, ¿verdad? Habíamos dicho, capítulo número 10, capas y clases sociales, capítulo 12, implantación de las intendencias, capítulo 13, hacia la independencia, capítulo 14, el federalismo, capítulo 15, gobierno de Mariano Gálvez, capítulo 16, régimen conservador, 17, la reforma liberal, y gobiernos liberales solamente hasta Manuel Estrada Cabrera. Va a ser en la plataforma Moodle, ¿verdad? Se recuerdan. Y fíjense que cuando nosotros hacemos examen en Moodle, en la coordinación a cada profesor le dan una hora para su examen, le asignan un horario. Entonces, a mí todavía no han dicho de los de historia en qué horario vamos a examinar, pero cuando me avisen, yo a ustedes les cuento también. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno, jóvenes, no sé si tuvieran algún otro comentario, alguna otra duda. ¿Qué dice Elizabeth? Licenciada, mi duda es solo para ver si usted nos iba a subir esta clase. Sí, se las voy a compartir. Fíjese que les tengo que compartir esta y creo que me faltan de las anteriores también como 3, ¿verdad? Entonces sí se las voy a compartir ahora. Ay, que miren que se fue tan rápido el tiempo cuando me puse a ver en el calendario. Dije, ay, sí, hoy tengo que darles repaso, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener clase, ya este lunes empiezan los exámenes, ¿verdad? Entonces, pero entonces sí se los voy a compartir, las grabaciones de las clases, las presentaciones, para que ustedes les ayuden a estudiar. ¿Qué dice Astrid? Licenciada, la actividad que tenemos en Moodle dijo que tenemos hasta el 22 de octubre, ¿verdad? Sí, Astrid, así es. Gracias, licenciada. Ok, Astrid. Bueno, chicos, entonces hasta aquí vamos a llegar hoy. Éxitos en su examen de lunes, que les vaya súper bien, cuídense bastante. Yo, como les dije, les voy a compartir estas grabaciones, ¿verdad? Y también las presentaciones, ahí para que ustedes ya tengan todo su material de estudio. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias igualmente para ustedes. Ahí que les abunde el tiempo para que puedan estudiar bastante. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, gracias. Licenciada. Rigda. Sí, ¿qué dice? ¿Qué tal? Gracias, licenciada. Perdone. Usted había dicho que iba a valer 25, o sea, va a valer 25 el examen. De los de los primeros 2 ejercicios que realizamos serían 5 puntos de cada uno y 5 de este último cuestionario que nos dejó en Moodle, ¿así es? Fíjese, Vivi, que va a ser 5 del laboratorio del Plan Pacífico de Acta de Independencia, 5 de este laboratorio de la universidad y 5 de es que les tengo que dejar un laboratorio de leyes liberales. Ese nos falta. Entonces,
Ya con ese completaríamos los 15 y 25 del examen. Ah, bien. ¿Y este no lo estaría dando en estos días? ¿O sería después del examen? Fíjese que sí se los quiero compartir en estos días para que, sí. Ah, bien. Está bien, gracias, licenciada. Ok, Vivi, con gusto. Sí, así Feliz completamos cabal los 40. Va, muchísimas gracias. Feliz noche, licenciada, y feliz fin de semana. Gracias, Vivi, igualmente. Cuídense bastante, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz fin de semana. Gracias.